todo el mundo se ha ido con Alejandro, ¿no? Porque claro, lo del hacker ético era súper interesante. Y pues os voy a contar, nosotros en realidad somos una asociación de CISOs, que era la otra parte de la historia que contaba Alejandro, ¿no? Los jefes luego de todos los hackers. Vale. Lo que pasa es que, claro, no había un CISO hoy a dar la charla. Pues lo que voy a contar yo es un tema, sí, más ligero y a nivel más de, también de gobierno, ¿no? De gobiernos internacionales y de gobierno de la organización. ¿Qué nos ocurre cuando pensamos en ciberseguridad? Y en este momento, los ejecutivos de las empresas y también de las organizaciones internacionales, cuando piensan en Internet, piensan en el océano. Esta es la analogía que se suele utilizar hoy en día para entender los riesgos y los peligros de Internet. ¿Por qué el océano? Porque el océano es profundo y en el océano estamos tanto nosotros como usuarios, como la Marina Militar o los tiburones. Y hablando de profundidad del océano, podemos, por ejemplo, pensar en el mercado negro. Esta es una imagen de Silk Road, que era uno de los mercados de droga más grandes descubierto hasta hoy y cerrado el año pasado por Interpol y la FBI. ¿Y qué ha pasado después que este mercado digital de la droga ha sido cerrado? Pues lo podéis leer aquí debajo. Estos son todos los sitios web nuevos que han surgido después de que Silk Road ya no estuviera. Como podéis ver, la demanda de droga sigue subiendo. Eso no ha subido ninguna caída. ¿Y qué más tenemos en las profundidades de Internet? Pues tenemos riesgos, tenemos muchos incidentes cibernéticos, ¿no? Que pueden afectar tanto a las personas cuanto a las empresas. Y si pensamos, por ejemplo, a las empresas, tenemos que considerar que los ataques a los sistemas, por ejemplo, de control industrial conectados a Internet pasan cada día. Y además, estos ataques no se pueden contar, la mayoría de ellos. Y muchos de esos ataques pasan desapercibidos. Y entonces tampoco sabemos cuál es el número real de todas estas incursiones de seguridad. Esto es un ejemplo que ya conocéis, ¿no? Que las vulnerabilidades, hasta ahora han hablado de las vulnerabilidades técnicas y también muchas vulnerabilidades son humanas. Pero volvemos a las vulnerabilidades técnicas, ¿no? Aquí lo que podéis ver son distintos códigos maliciosos, de distinta naturaleza, ¿no? Que sirven para lograr distintos objetivos. Y como podéis ver, por una parte tenemos un objetivo como es el robo, que sea robo de identidad, el robo de información económica, y por otra parte ya no es tanto el usuario, el individuo, el objetivo, sino el sistema. Y aquí podemos ver sistemas como por ejemplo botnet, que son ya más que son sistemas, por ejemplo, donde lo que están utilizando son nuestras propias máquinas que se vuelven como zombies y se utilizan por control remoto para hacer ataques. ¿Y aquí qué tenemos? ¿De dónde vienen las amenazas? La mayoría de ellas vienen de Estados Unidos. Como podéis ver, la mayoría del código malicioso se produce en Estados Unidos. Casi el 17%. Solo el 6% se produce en China. Por otra parte, podemos ver que también la mayoría de los ataques vienen de Estados Unidos. Pero los ataques, y claro, China por otra parte también compite en eso, y sobre todo cuando los ataques tienen que ver a nivel de network. Las ciberguerras, por eso hemos hablado de China, hemos hablado de Estados Unidos, y aquí
Lo que cuento son algunos casos muy famosos de malware muy conocidos, como Stuxnet, como Flame, como Duku. Ya sigo porque es muy tarde y hemos quedado muy poco y así nos vamos. La máscara. La máscara ha sido un caso súper interesante porque ha afectado sobre todo a los países de habla española. Probablemente se haya desarrollado para Latinoamérica, ha afectado a más de 30 países durante 7 años. Es decir, durante 7 años este equipo ha ido trabajando sin que nadie se diera cuenta. Eso es muy interesante y si vemos además cómo funcionaba la máscara, cuál era su estrategia, ellos estudiaban muy bien a sus víctimas y le enviaban unos correos con unos ficheros adjuntos, como hemos escuchado antes con el caso de la oficina de correos, y un fichero como, por ejemplo, que podía ser un currículum, como por ejemplo ese Daniel García Suárez, currículum, y así la gente simplemente lo abría, le parecía un fichero legítimo y en realidad era un troyano de acceso remoto que ya entraba en la máquina y lo que iba a hacer era robar información confidencial. Hay un mercado en este momento enorme de robo de información confidencial de las empresas porque también se compite de esa manera. Otro tema en que normalmente nosotros como ciudadanos no pensamos, ¿no? Las infraestructuras críticas, porque todo eso queda muy lejos de nuestra realidad, pero si luego pensamos, por ejemplo, ese es el mapa de la red eléctrica de España, si pensamos en qué nos pasaría, ¿no? Si un ataque nos cortara la electricidad durante unos días. Además, porque estos son sistemas que no se pueden reemplazar en muy poco tiempo. Eso lleva mucho tiempo luego volver a la situación inicial. ¿De dónde vienen las amenazas? Pues de muchas fuentes, de correo no solicitado, de programas gratuitos que nos descargamos, de dispositivos USB, de sitios web fraudulentos, pero sobre todo de sitios web legítimos previamente infectados. Eso es como ahora lo más común. Esta es una estrategia de ataque que la llaman watering hole attacks, que sería el ataque cerca del pozo de agua. Pues, ¿qué queremos decir con eso? Que las víctimas, como si fueran unos animales, se van cerca del pozo de agua, quiere decir que la víctima en este contexto no piensa estar actuando de una forma arriesgada, pero hay al equipo criminal mirándole, por ejemplo, introduciendo un código malicioso en la página web del New York Times o de otro periódico o también de un social media como por ejemplo Twitter, Facebook, y eso ha pasado de verdad. Vamos ahí y ¿qué pasa? Que simplemente no nos damos cuenta, vamos a la que nos parece la página web original y en realidad vamos a otra página web que es la comprometida y desde ahí nos descargamos un código que ya se queda en nuestro ordenador y así más gente se queda afectada por esta medida y es como el equipo criminal logra entrar en nuestra organización, no atacando directamente a la organización, sino pasando por otro sitio web. Y aquí tenemos muchos consejos de cosas que ya seguramente conocéis, de cosas que se pueden hacer, como cuidar las contraseñas, utilizar el antivirus, que todo se actualice de forma automática, de que los archivos temporales y los cookies se borren. Y también que si pensamos en las empresas, que hagamos copias de seguridad,
que, por ejemplo, utilicemos la partición del disco duro, haya límites de permiso en la administración del equipo, cifrado de documento y también, por ejemplo, la utilización de programas anti-spam y antifraude o plugins de seguridad para el navegador. Y todo eso lo contamos nosotros, que somos de ISMS, porque nosotros somos una asociación de profesionales, como he dicho antes, y representamos una plataforma de encuentro para que gente de distintos sectores, que puede ser el sector público, el privado, profesionales de la seguridad y también investigadores, se encuentran y hablen de los aspectos de seguridad de lo último, es decir, lo que va ahora muchísimo, el Big Data, por ejemplo, Big Data en el cloud, Internet of Things, todos estos desarrollos. Y también lo que desarrollamos nosotros, y sobre todo, claro, los expertos dentro de la organización, estos informes, que son sobre todo informes sobre el estado del arte. Aquí podéis ver el informe sobre la responsabilidad legal de las empresas frente a un ciberataque. Nuestro público sobre todo son empresas. O también informe para gobiernos, cómo podemos incentivar la adopción de la ciberseguridad, cómo podemos incentivar a que el mercado y también las instituciones públicas fomenten una cultura de ciberseguridad. Y también claramente trabajamos en el área de concienciación e información. Y con eso os doy las gracias y espero visitéis la página web de ISMS, donde podéis encontrar más información y también podéis haceros socio. Gracias.